El Frente Amplio conmemora sus 55 años como fuerza política y estamos hoy con su presidente Fernando Pereira, a quien le damos la bienvenida a Informativos Sarandí. Fernando, un placer como siempre. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo define el presidente del Frente Amplio hoy el diálogo con el gobierno de Yamandu Orsi? ¿Hay un diálogo fluido, hay comunicación constante? Sumamente fluido, desde el día 1. Nosotros tenemos en el Uruguay un presidente que se preparó para gestionar, de hecho fue 10 años secretario general de la Intendencia cuando el intendente era Marcos Carámbula, 10 años intendente, y claramente se preparó para gobernar la República y lo hace, pero además es un hombre comprometido con su gente, con mucha cercanía con los uruguayos y sobre todo es una gran persona. Entonces, cuando hay un presidente que conjuga todos estos valores, el diálogo siempre es mucho más fácil. Yo entiendo que puede haber cosas que no gusten, pero realmente estamos ante un gran presidente. ¿Y cómo definir el diálogo con la oposición actualmente? De Frente Amplio, por ejemplo, a Partido Nacional. Con una buena parte de la oposición es razonable y con otra imposible. Si tenés una senadora que le dice que es una estupidez a un periodista, imagínense lo que nos dicen nosotros. Bueno, ustedes lo ven. Pueden descalificar al presidente con cosas que yo ni siquiera me animo a repetir en el diario. No porque sean insultantes, porque son muy insultantes. Cuando tú te referías en el acto del Frente del otro día a la extrema derecha, ¿a quién se refería el presidente del Frente Amplio? Y hay muchos hombres del Partido Nacional que están teniendo actitudes de extrema derecha, que se autodefinen como ultraderecha. Acá hubo una reunión de... ¿Son representativos del Partido Y son senadores, yo qué sé. Para mí un senador siempre es representativo. Pero si un senador dice en el canal que tienen acá al lado, porque hieren a un pibe que es un delincuente de bala, ojalá que se muera. ¿Qué está viendo ahí usted? Yo veo un acto inhumano, un acto que no cree que la vida es el bien supremo a preservar, como creemos cualquier humanista, vote el partido que vote. Pero eso fue el senador da Silva. Sí. O Bianchi insultando a un periodista. A mí me alarma que no haya una alarma pública más grande. Pues una cosa es discrepar, nosotros podemos discrepar y de hecho lo hemos hecho acá en este mismo programa. Yo lo que no lo puedo descalificar, puedo decir que no comparto su idea. Y esto no ha pasado una vez. Ya mintió sobre la periodista Denise Legrand y después dice, no, yo no lo voy a corregir porque no. Y lo vamos empezando a ver con normalidad. Vimos que en la campaña disfrazó al candidato del Frente Amplio. Vimos denuncias a Orsi falsas de una dirigente del Partido Nacional. No es que estamos viendo fantasmas. Vimos seguimiento a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. ¿Esto quién lo mandó a hacer? Pues no creo que el militar Acuña haya hecho eso porque le vino ganas de hacerlo. Alguien lo pidió. Esa derecha que es violenta, que suele tener discursos duros, que no es oposición de ideas, que no es contraposición de ideas, que es insultante, que son discursos homofóbicos o que son discursos antiizquierda. Eso genera problemas en la convivencia democrática. ¿Son la mayoría de los dirigentes del Partido Nacional? No, pero nadie los corrige. Nadie dice en el directorio esto está mal. Esto no debería tolerarse. Y cuando el presidente del directorio dice que el Frente Amplio está desmontando lo hecho por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y es lo que había que hacer. Si el gobierno de Lacalle, en algunos aspectos, como dijo Yamandu, nosotros no venimos al Uruguay a refundar, tampoco a dejar todo como está, porque por algo competimos para ganar una elección, porque no compartimos el proyecto político del Partido Nacional. Ayer el diputado Dala planteaba que yo decía algo errático sobre los salarios. El primer año de Lacalle se perdió una enorme cantidad de salarios. Lo debería saber un diputado. Pero en el segundo y en el tercero, los trabajadores siguieron perdiendo en relación a 2019. También, ¿no, Fernando? Pero le estoy diciendo segundo y tercer año, siguieron perdiendo. Pero después de un año de pandemia, de un año y pico, todo el mundo se vio conmovido por eso. Sí, y ahora una guerra comercial. Ahora Trump interviniendo en América Latina, ahora esa guerra comercial contrayendo la moneda norteamericana, que es una moneda todavía de uso. A todos los gobiernos les toca una peripecia. Y esa peripecia, no a todos, pero a muchos les toca una peripecia. Y a esa peripecia le tiene que resistir. Con la pandemia
nadie puede decir que no podría haber pasado. Ahora, en el segundo y el tercer año, cuando ya la productividad había vuelto a su normalidad, ¿no se habría podido mejorar los salarios? ¿No se podrían haber igualado? Recién en el último año, en todo el periodo de gobierno, 2% de aumento real de salario. En el primer año del gobierno de Orsi, 2,20 de aumento de salario. Entonces, claro que había que cambiar. Hay negociación colectiva en el sector privado. Por primera vez en la historia del país, luego de la votación de las 8 horas del sector rural, el sector rural en su convenio colectivo tiene beneficios no salariales. Lo que nosotros tenemos hace 60 años, 70 años. Por primera vez en el sector doméstico hay categorías de trabajo. Eso es pensar en un país distinto. Por primera vez en el Uruguay el gobierno llega y coloca adecuaciones tributarias, impuestos a los más ricos, a través del impuesto mínimo global, que es una oportunidad que el Uruguay tenía, impuestos a las multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares, e impuestos a las transacciones en el interior, a las ganancias de las transacciones en el exterior. Esto es un gobierno que sale de la zona de confort a eso te referías para cuando recaudar de los 600 millones claro, de dólares. son casi 600 millones de dólares, que son los que van a poder cubrir la atención a la pobreza infantil, la atención a la educación pública, la atención a la salud. Eso es un gobierno que cambia cuestiones del gobierno de la calle. ¿Qué hizo la calle? Redujo el gasto público 15%. ¿Y qué hizo la calle? Un ajuste fiscal sobre los trabajadores. Y cuando Delgado dice que se está sobre las desmontando el jubilaciones. saneamiento para 190.000 personas. ¿Que se está qué? Que se está desmontando un plan de saneamiento para 190.000 personas. Es una barbaridad. Se va a invertir dentro de pocos meses en Juan Lacase, se va a seguir trabajando. Ellos anunciaron una cantidad de cosas que luego no concretaron. Juan Lacase la dejaron toda levantada, pero sin saneamiento. Hay que recorrer el Uruguay, ¿eh? Una cosa es lo que dicen, otra cosa es ir y mirar. Vaya a Juan Lacase y mire. Entonces lo que nosotros decimos es, ¿vamos a dejar de hacer cosas que estaban bien porque las hizo la calle? No, jamás. Como lo hicimos en el primer gobierno de Tabaré y en el gobierno de Pepe. Vamos a cambiar aquellas cosas que sí generaban un país de la desigualdad, es decir, la concentración en el periodo de la calle se agudizó. Los ricos tenían más dinero, los más oro, los pobres tenían más pobreza. Eso no es la lógica del Frente Amplio. La lógica del Frente Amplio es un gobierno de izquierda. Y un gobierno de izquierda va a terminar el periodo con los pobres teniendo menos diferencia en relación a los ricos. ¿Vamos a solucionar todos los problemas de los uruguayos y uruguayas? No, porque en 5 años eso no lo puede prometer nadie. Vamos a cambiar la vida de miles, de cientos de miles de uruguayos, sin duda. Mire las jubilaciones. Las jubilaciones mínimas les adelantamos el año pasado 3%. Y por el ajuste del índice medio salario, más de 2%. Es decir, ya en el primer año de gobierno, 5% de aumento real van a tener las jubilaciones mínimas. Y las jubilaciones que no son mínimas ya van a aumentar en este periodo por encima del IPC, más de 2%. Esto es gobernar para la gente. Más lento de lo que quisiéramos porque nos dejaron un gobierno con muchas dificultades. Bueno, ahí está, hay un punto que se habla de este primer año, dicen perdieron, por lo que dice la oposición. Para empezar por ahí, porque veníamos hablando con respecto también a lo que se habló por parte del Partido Nacional, que es un primer año donde está la expectativa puesta de la gente y eso no se vio reflejado, pero también en una primera instancia hubo fuertes críticas desde la propia interna, desde las bases del Frente Amplio. Pitica, a ver, un partido de izquierda es crítico. Como que este primer año un partido de izquierda no lento. Se queda en la comodidad de no debatir internamente cuáles son las cosas que hay que hacer. Y evidentemente que puede haber diferencias. Lo que no hay ninguna diferencia es que grabamos a los que más tenían para darle a los que menos tenían. Lo que no hay ninguna diferencia es que los salarios crecieron. Donde no hay ninguna diferencia es que se crearon 20.000 puestos de trabajo. Donde no hay ninguna diferencia es que se le dieron a 116.000 escolares un bono escolar a mitad de año y se fortaleció el plan maestro comunitario para que nuestros niños y niñas volvieran a la escuela. Esto es de izquierda, netamente de izquierda y progresista. Dicho esto, no quiere decir que no pueda haber diferencias, que la gente no crea que tiene que tener otro ritmo, que la gente no entienda que haya que tener otra forma de comunicar, y todo esto siempre es discutible. Pero lo que tenemos que poder hacer quienes militamos en la izquierda, dentro de 4 años, mirarnos a los ojos y decir supimos cumplir. ¿Qué? Las 48 prioridades que planteamos en el Real de San Carlos en Colonia. Que después el gobierno las diversificó en 63 prioridades y que tienen un control estricto por parte de la unidad de evaluación que está llevada adelante por Gustavo Leal.
Y en eso el Frente Amplio está cumpliendo. El Frente Amplio está cumpliendo con su gobierno. Lo que le prometió a la gente lo está haciendo. Y este año se lanza con el nuevo presupuesto las becas Butiá para que los estudiantes de secundaria permanezcan dentro del ciclo tan importante para poder acceder a educación terciaria o a educación universitaria. Este año comienzan un conjunto de políticas vinculadas a la salud, el mejoramiento de la salud, pero ya casi no se escuchan quejas de que falten medicamentos en los hospitales y sanatorios. Ya los tiempos de espera han disminuido en ACE. Ya se han agregado un conjunto de cuestiones vinculadas a la medicina que no estaban amparadas por lo mínimo que se da en la medicina, que hoy van a estar. Es decir, estamos cumpliendo. ¿Eso quiere decir que no haya diferencias internas? Las diferencias internas son propias de una fuerza política diversa y democrática que discute. No que nos juntamos para ponernos todos de acuerdo, discute, pero finalmente resuelve. Y también estuvo marcado en el discurso en cuanto a lo que desde la fuerza política se habla claramente, como por ejemplo el genocidio en Gaza, y desde el gobierno no, también marcando las son funciones diferentes las de un partido y la de un gobierno. No es lo mismo la política de la diplomacia uruguaya que la política de una fuerza política que tiene que expresar los valores de la fuerza política. Pero no hay desacople. El presidente Yamandu Orsi en las Naciones Unidas definió el genocidio. Y en el mundo no estaban sucediendo 60 genocidios, estaba sucediendo uno en la Franja de Gaza. Naturalmente, si uno quiere ser parte de mediación, no de ese conflicto, de cualquier otro conflicto que pueda surgir, la diplomacia uruguaya tiene que tener los cuidados que tiene que tener. Pero no ha sido incoherente. Sin embargo, la fuerza política pudo expresarse en torno a lo que analizó durante meses. Si había en Gaza un genocidio o no. Y llegamos a la conclusión que sí. Y para una generación entera, yo estoy llegando a los 60 años, es bravo ver un genocidio en vivo. Es bravo ver cómo se destruye una franja entera en vivo. Es bravo ver cómo decenas de miles de personas están muertas en la Franja de Gaza. Eso no puede denominarse como una respuesta a algo que fue terrible, que fue el ataque de Hamas a Israel, donde se costaron muchísimas vidas. Eso lo cuestionó el Frente Amplio. Pero la respuesta no puede ser un genocidio. Nunca la respuesta puede ser esa. Y el gobierno de Netanyahu llevó al mundo a ver esa experiencia tremenda para la humanidad. Tremenda. Y eso lo tiene que poder decir el Frente Amplio. Naturalmente no será compartido por el 100% de los uruguayos como ninguna posición, pero ha sido respetuosa, ha sido cuidada y ha sido estudiada. Es decir, no es una cuestión improvisada, mucho menos una actitud antisemita, que eso no se lo admitimos a nadie, y mucho menos un problema de judeofobia, porque si acá hubo antisemitas, no fueron frente amplistas, ¿no? Si usted mira los gobiernos del Frente Amplio, el actual y los anteriores, una cantidad de judíos ejercieron las principales responsabilidades, ministerios, subsecretarías, direcciones generales. Es decir, son uruguayos igual que cualquiera, somos todos uruguayos. Y eso es lo que hay que cuidar, la convivencia entre uruguayos. ¿No teme alguna represalia de Estados Unidos tras los acuerdos firmados con China? En especial la cláusula vinculada a ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? Si nos amenazan, ¿qué hacemos? Porque Estados Unidos no nos compra carne ni nos compra leche. ¿Por qué había 150 empresarios en China? Porque es cortito el viaje a China y disfrutable, es de una intensidad, una salida con el presidente a China que como placer no lo haría nadie. Lo hacen porque claramente hay posibilidades comerciales con China muy importantes. De hecho, yo estuve con ellos hace 6 meses y claramente están dispuestos a comprarle más a Uruguay, están dispuestos a tener convenios de cooperación en el área científica tecnológica, y eso Uruguay lo tiene que tomar. ¿Eso quiere decir que Uruguay no siga negociando con Estados Unidos? Para nada, de hecho lo hace. Pero quizás en este momento de tanta tensión de Estados Unidos, más allá de la necesidad de comerciar con China, ¿no habrá sido un momento quizás inoportuno? Yo creo que no. Que Uruguay tenía, desde que asumió el gobierno, la tentativa de ir a China. Había un conjunto de cuestiones en las que Uruguay podía avanzar, y de hecho avanzó. No solo por los 30 convenios que se firmaron, sino vamos a ver luego la cantidad de acciones positivas que eso trae. ¿Eso es contradictorio con tener negocios con Estados Unidos en otras industrias? Para nada. Pero no puedo creer que cualquier acción que tome un país de Latinoamérica tenga que pasar por el sensor de Trump. Si eso es así, ¿qué haríamos en América Latina? Cada acción que vamos a tener, cada salida internacional, cada decisión diplomática la tendríamos que consultar con el embajador de Estados Unidos en Uruguay. Yo me niego que eso pase,
Por lo menos en un gobierno de izquierda no va a pasar. ¿Eso quiere decir no tener diplomacia con Estados Unidos? Para nada. De hecho, se está teniendo desde el día 1. Desde el día 1. Fernando, uno de los temas que han generado polémica importante en los últimos tiempos ha sido el tema el tema portuario, ¿no? Recientemente, como es de público conocimiento y lo hemos informado aquí en Informativo Sarandí, quedaron ratificados los 2 decretos y de alguna forma, y esto es lo que dice el Partido Nacional, y quedó también ratificada la política portuaria de la administración Luis Lacalle Pou. Estamos hablando del fallo del TCA por la solicitud de Montecom de anular 2 decretos de Luis Lacalle Pou. Y Luis Alberto Heber decía que se lo acusó de entrega del puerto, de monopolio, de dolo, se le llegó a decir hasta delincuente, y dijo que alguien debería pedir disculpas desde el Frente Amplio. Yo no le dije ni delincuente ni que cometió dolo, sí digo que entregaron el puerto por 60 años. Y de hecho el fallo del TCA lo que quita es el monopolio, que es lo que se olvidaron en la conferencia de prensa, y ante la pregunta de un periodista se le dijo que era una estupidez. Pero no era una estupidez. No es un tema menor entre un puerto monopólico en manos de TCA y un puerto que puede tener otras oportunidades. No es un tema menor. Entonces, digamos, celebran, yo no sé muy bien qué. Claramente el negocio no fue un buen negocio. Si detrás de ese mal negocio hay delitos o hay dolo, no, yo no lo dije nunca. Nosotros lo que observamos es que se estaba tomando una decisión por una cantidad de décadas que implicaba para el Uruguay una pérdida muy importante. Parte de esa pérdida la logramos evitar, insisto, con este fallo del TCA, que es que dice que no puede ser monopólico, con lo cual el puerto va a tener otras oportunidades. Todo lo demás es show. El show fue medio estropeado por Graciela Bianchi, pero eso no es culpable. Nadie es culpable. O sea, pero no se ratifica de alguna forma toda la política portuaria. Una parte sí, otra no. Ajá. Nosotros le preguntábamos a Jorge Gandini, representante del Partido Nacional, sobre justamente ese paso que dio el TCA de eliminar determinada puntualización porque podía haber monopolio, y él decía, pero ese no fue recurrido por el Frente Amplio. El Frente Amplio recurrió a otros puntos, no ese. Esto fue recurrido por una de las empresas. De las empresas, perdón. Por sí. una de las empresas. Sí. Y le dio la razón el TCA, con lo cual el puerto de Montevideo hoy queda en condiciones de no ser monopólico, y es un fallo inapelable. Esto para el Uruguay es muy bueno. Luego, si el TCA no encuentra observaciones legales, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que decir este negocio es bueno o es malo. Esa no es la tarea. Es si es legal o ilegal. Si encuentra ilegalidad en esta decisión, cambia muchísimo la situación portuaria. Y esto es lo que hay que ver. Por algo, por este tema le hicieron seguimiento al senador Carrera y al senador Vergara, ¿no? Por algo los espiaron. Por algo les querían hacer una carpeta vinculada al tema portuario. Algún día se sabrá, nunca, siempre hay que tener paciencia, porque un día se sabe qué hay detrás de cada cosa. Pero claramente fue un negocio que para el Uruguay no era positivo. Y este cambio le da mejores oportunidades. Naturalmente, si el Frente Amplio hubiera gobernado, no hubiera hecho este acuerdo. Pero gobernaban ellos y tenían derecho a hacerlo. ¿Qué tiene derecho a hacer una fuerza de oposición? Cuestionar y, en todo caso, iniciar acciones legales, que fue lo que finalmente sucedió. Y que el puerto no termine siendo monopólico es una decisión que favorece a los uruguayos y uruguayas. No es una decisión que favorezca a un partido. No hay que tomarlo como si fueran todos los días un clásico, ¿verdad? La discusión política tiene que ser un poco más rica que anuncios grandilocuentes y no animarse a contestar las preguntas que son incómodas, ¿no? Cuando hay una pregunta incómoda siempre hay un pequeño conventillo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil salirse de la tónica también siempre eleccionaria, ¿no? Si uno lee los títulos, por ejemplo, hoy llamando la oposición a construir una opción para quienes se sientan decepcionados con el gobierno de Orsi, hablando de un primer gobierno, a ver cómo puedo captar ya votantes de lo que pueda hacer, de lo que no se ve o que no se sientan reflejados en esta primera etapa, y del otro lado dicen, bueno, ¿cómo hacemos para generar el atractivo para que esos votantes vuelvan, que se fueron, que por algo no votaron en la anterior? Entonces vivimos como en esa tónica de siempre querer llevar a la gente para un lado o para el otro, a veces sin mucho contenido, ¿no? Para convencer. Bueno, eso es lo que yo digo. Uno debe colocar contenido. Yo acá le coloqué contenido de por qué la gente debería mirar al gobierno de Orsi de otra manera.
Yo no le dije 3 consignas, le dije hechos concretos. Inversión concreta en salud, para bajar los tiempos de espera y que hubieran medicamentos en las policlínicas. Ustedes no observan esa decepción con el primer año de gobierno. Nosotros observamos el problema, yo lo dije en el acto, no hay que barrer abajo la alfombra. Si nosotros tenemos un gobierno que debería tener 50% de aprobación y tiene 36%, tenemos que ir a hablar con el resto de la sociedad y el FAT Escucha va a empezar el año que viene a ver dónde está la disconformidad. Y también es verdad que la gente construye una expectativa sobre el Frente Amplio muy superior a la que construye sobre el gobierno del Partido Nacional. De la etapa postdemocrática para acá o del primer gobierno de Vázquez, de Valle para acá, solo en el primer año hubo recuperación salarial en los gobiernos Frente Amplistas. En los 4 gobiernos Frente Amplistas. Esto no es casualidad. Ahora se cumplió el año número 16 del Frente Amplio. En todos los años hubo aumento del salario real. A tal punto que las maestras cobran el doble, la policía cobra el triple de lo que cobraba, las horas de 2.22 están tabuladas y no como antes que trabajaban prácticamente todo el día. Esos son cambios que le cambian la vida. Casi 100.000 uruguayos fueron operados de glaucoma o de cataratas para que pudieran ver y solo no se operaban porque no tenían dinero. Y el Estado uruguayo dio esa oportunidad. A cada niño le dimos una computadora, transformamos la matriz energética uruguaya. Es decir, la izquierda cuando llega al gobierno transforma, y ahora está transformando. Hay que eso que Yamandú le llama la revolución de las cosas simples. Fernando, eso que ha sido muy críticos con ese concepto, ¿no? De la revolución de las cosas simples. Yo no, porque la cosa simple es que cuando vos vas a buscar diaformina en el hospital y no la encontrás, te genera un problema enorme, enorme. Porque cuando vos vas a encontrar un medicamento para una enfermedad psiquiátrica y no los encontrás, te puede generar enorme cantidad de problemas, como yo lo vi. Entonces, digamos, cuando esas cosas cambian, puede sonar como simple, pero está resolviendo problemas concretos de la vida de la gente. Y esa también es una tarea de la izquierda revolucionaria. Arriba los que aman dice falta y resto, y yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que poder atender aquellas cosas que parecen simples, pero para la vida de una comunidad, de una familia, son extremadamente complejas. ¿Qué pasa con el 1% de los más ricos? ¿Hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa? Siempre hay que analizar lo tributario, porque finalmente los países que nosotros nombramos, cuando empezamos a hablar acá de países que deberían ser referencia para cualquier país en el mundo, hablamos de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca, de algunos otros países de Europa. Y esos países lo que hacen es cobrar altos impuestos para dar altos servicios. Y no se discute ahí como negativo. Acá en Uruguay parece que decís impuestos y parece que estás grabando al trabajador. Por ejemplo, la gente me decía, pero no, estos impuestos que colocó el gobierno en el presupuesto. Pero ¿cómo un gobierno que va a facturar sobre las empresas multinacionales de 750 millones de euros o más va a tocar un trabajador, un empresario, un cuentapropista, un periodista? No toca a nadie. ¿Cómo las transacciones en el exterior, la venta de inmuebles, la venta de bonos, cualquier cosa que se haga en el exterior... ¿Pero es real compararse con Finlandia? No, no es real, pero no se puede no discutir. Porque Finlandia no siempre fue rica. Ni Noruega siempre fue rica. Hay que discutir ese 1%. Hay que ponerlo sobre Hay que discutir lo tributario. ¿Es solo el 1%? No. Por ejemplo, está el IVA personalizado. Están las exoneraciones vinculadas a la ley de inversiones. Hay otras propuestas. Y hay que discutirlas todas. ¿Esa se va a aplicar en este gobierno? Yamandú Orsi ha dicho que no. ¿Eso quiere decir que el Frente Amplio no lo pueda discutir? Lo tiene que discutir, y que el gobierno lo pueda discutir incluso con las organizaciones sociales. Me refiero no solo a trabajadores, sino trabajadores y empresarios. Lo tiene que discutir. Otra cosa es la aplicación. Porque ahí Yamandú ha planteado que no va a colocar un nuevo impuesto, sino que hizo adecuaciones tributarias muy valientes. Bueno, tenemos el caso de los aportes al FONASA que afectarán a 155.000 Eso no es una decisión tributaria. Esa es una decisión cómo se ajusta. No, pero la oposición dice cualquier cosa. Es un impuesto encubierto. La oposición dice cualquier cosa, no se sume a eso. El Frente Amplio gobernó 15 años. ¿Cómo ajustó la BPC? Por IPC. ¿Por qué? Porque es el que mantiene el poder, el valor. Cuando llegó el gobierno de la calle, ¿cuál era la diferencia entre el IPC y el índice medio de salarios? Que los salarios subían por abajo del IPC. Con lo cual, hizo un ajuste al revés. Nosotros quisimos mantener un criterio claro. Se ajustan por IPC. ¿Está bien? Esa es la posición histórica del Frente Amplio. Está bien. ¿Esto puede afectar a algunos miles de trabajadores? Sí.
pero no afecta a la mayor parte de los trabajadores que ganan menos que eso. Son 155.000 los que este Esto año es referido al FONASA, sí. Pero el FONASA está referido a una adecuación del cálculo que ya desde 2019 se había visto la falla y se habían empezado a buscar fórmulas para que claramente cubriera, porque el descuento lo que no puede hacer es no cubrir, tiene que cubrir. Nosotros colocamos 4,5% o 6% de nuestros salarios, altos o bajos, para cubrir el derecho a la salud, pública o privada, para vos y tus hijos menores de 18 años, y para tu cónyuge. Eso muchas veces para un trabajador que gana 30.000 pesos, con 4.500 o 6.000 cubre, con poco dinero cubre la mutualista de él y de sus hijos. Y otros que ganamos más, contribuimos a cubrir eso. ¿Eso está mal? No, es un sistema solidario. Si el cálculo estaba mal, hay que dejarlo mal, aunque tenga un déficit enorme el FONASA, cuando lo que quiere hacer el Ministerio de Salud Pública, particularmente Cristina lo ha dicho, es mejorar y ampliar el sistema de salud, que es admirado en buena parte de América Latina, porque en un país que tiene dificultades generamos una salud para todos los uruguayos y uruguayas. Antes lo que te daban si eras pobre, una tarjeta de pobre. Hoy lo que tenés es un derecho integral a la salud. Este es un gran cambio. Si a los uruguayos se lo explicamos bien, lo van a entender. Naturalmente que si a la gente se le devolvía algo, que no era salario, era devolución de lo que se pagaba de más. Bueno, lo que se pagaba de más no era tanto como se estaba calculando. Entonces, no es que la gente deja de cobrar. Una parte deja de cobrar y otro va a cobrar un poco menos porque el cálculo efectivamente estaba mal efectuado, como ya se había detectado en el año 2019. ¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio del Interior al frente? Muy bien. Muy bien, cuando la derecha pregunta dónde está el Ministerio del Interior, a los pocos días agarran a la banda que iba a hacer el túnel para llegar a una bóveda de un banco, tiene que estar trabajando, tiene que estar cumpliendo. En este año se hizo la captura de los mayores cargamentos de droga de la historia del Uruguay. En este año se capturaron a los principales delincuentes vinculados a estas organizaciones. Bajaron la mayor parte de los delitos. La tarea es muy buena y al mismo tiempo se está trabajando en construir un plan nacional de seguridad con los partidos políticos, con todos los partidos políticos, con las organizaciones sociales vinculadas al tema. Ojalá logremos con los partidos y las organizaciones tener un plan de largo plazo que nos permita una alternativa segura para que los uruguayos puedan caminar tranquilos por las calles, que finalmente es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿se solucionó el problema de la seguridad? No, pero vamos bien encaminados. Ahora, claro, hay una obsesión, como preguntaba Rodríguez en la pregunta anterior, sobre lo electoral. Entonces, cualquier cosa de la seguridad es electoral. Y señores, estamos ante un problema que no lo pudo resolver el Frente Amplio en su gobierno, no lo pudo resolver el gobierno anterior, que terminó con la mayor tasa de homicidio del quinquenio, y lo está intentando resolver este gobierno en acuerdos con otros partidos y otras organizaciones. Y en eso tendríamos que tener como un pacto de que este tema no fuera parte del botín electoral, si no, no lo vamos a poder resolver. O sea, nos quedaremos viendo quién gana la elección próxima, pero con la gente con miedo de caminar en su cuadra, en su calle, de que le suceda algo negativo a alguien de su familia o a ellos mismos, ¿no? Sí, es difícil en esa dinámica también electoral, los grandes problemas. Con una persona muy vinculada al INAU de muchísimos años hablábamos, decía, si entendieran que habría que modificar todo este sistema para también frenar lo que después se ve en las calles y lo que se ve en las cárceles, porque muchos de los que ingresan por el sistema de protección supuesta del Estado después terminan en las cárceles o terminan muertos a los pocos años o terminan también alimentando los grandes problemas que vemos en la calle. Hay un sistema carcelario que no logramos avanzar en esas grandes revoluciones que hablaba, ¿no? Que no logramos mejorarlo. Nos decían, empezamos a ver mujeres desde el MIDES en la calle, que no había tanta cantidad, más allá de los fenómenos causales que no son de un partido, por supuesto, ni de un gobierno. Pero cómo resolver esos grandes problemas, y la verdad que lo que se observa, por ejemplo, con respecto a la gestión del INAU, no puede ser que todos entren acá y nos digan no podemos con eso, o digan mentira, dicen sí, vamos, pero finalmente no pueden a los 5 años. Estamos cada vez peor. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una cantidad de niños y niñas y adolescentes vinculadas al INAU, digamos, protegidas por el Estado. Este es un problema que hay que mirar, porque si un niño no pasa por la escuela, si la escuela no pasa por el niño,
si no tiene una contención familiar, materna, que le lea un cuento, que le converse, que le permita imaginar, luego no es una frase ni un presupuesto lo que lo va a resolver. Lo que lo resuelve es un problema, es el amor. Finalmente el amor es el que construye las posibilidades de un niño de poder imaginarse una vida distinta. Hay en Uruguay almas en pena, como dice Saavedra. Chiquilines que tienen 16 y 17 años y que no tienen ningún temor a morir, que no tienen casi afecto por la vida. En esas cosas hay que intervenir y de hecho lo está haciendo el INISA, ¿no? Con distintos convenios, con distintas formas. ¿Es lento? ¿Es rápido? No, es lento, es un proceso muy lento. Pero cuando se les planteó a los chiquilines si querían tener opción de trabajo, se anotaron todos. Es decir, lo que le quiero decir con eso es que siempre hay una esperanza. En el medio de esa oscuridad siempre aparece una esperanza. También pensamientos disruptivos que hay que saber llevar, ¿no? Porque también ha sido criticado Saavedra. No, claro. Yo comparto lo que están haciendo. Comparto, y la mesa política del Frente Amplio compartió. Todo el que gobierna recibe una crítica, todo el que conduce un partido recibe una crítica. Eso no puede ser lo que haga frenar las políticas que efectivamente le cambien la vida a los chiquilines. Yo crié mis hijos, yo qué sé. Yo veo un niño, me parte el alma. Participé del proceso anterior de los convenios de la central sindical con lo que era el CIRPA en ese momento, y salieron casi 300 chiquilines, muchos de los cuales hoy están trabajando. Y cada uno de esos niños que hoy son hombres, que se salvaron, a mí me alegraron el alma. Pero claramente tiene que ser una cuestión que la sociedad uruguaya comprenda para que todos, cuando coloquemos recursos en las cárceles, en la minoridad, en la protección a la infancia, estemos de acuerdo y no se nos diga que estamos alimentando vagos, ¿no? Porque eso fue lo que se dijo durante 15 años sobre las partidas del MIDES para las familias que tenían peores condiciones y que tenían hijos a cargo. Fernando, se nos fue el tiempo, lamentablemente. ¿Me dejas terminar esa frase? Por favor, porque, por favor. Entonces, lo que no nos deja avanzar es la elección permanente, es lo electoral permanente. Porque finalmente hay que tener algunas políticas que son de Estado. La política carcelaria debería ser una política de Estado. La política de protección a la infancia que Uruguay va a invertir en este periodo, más que nunca haya invertido en el Estado, tiene que ser una política de Estado. La política de que los chiquilines que cometen una infracción, me decían, bueno, pero pasaron de 700 a 200. Sí, pero los otros 500 están en el COMPEN o en algún centro carcelario. Sí. No digo todo, pero la mayoría. Bueno, esas son las cosas que hay que siempre revisar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes, un placer. Será hasta la próxima. La entrevista con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.